Conversaba con un hermano en la fe sobre lo que motiva a las personas a hacer diferentes cosas. Estábamos hablando de algo en el ámbito profesional y veíamos, amado, el esfuerzo que muchas personas hacen por lograr cosas en la vida y cómo al fin de ellas, al final del camino, al final de todo lo que hacen, al final de todo el esfuerzo, todo redunda en una satisfacción temporera, en algo que se logró, que llegó el cometido, se cumplió el cometido, pero hasta allí llegó todo. No produce nada más. Y después que estábamos hablando de esto, de una situación de una persona en particular, lo llevamos entonces al ámbito espiritual. Y es que, amado, de la misma forma a veces nos queremos conducir en el reino de los cielos. Hay veces que queremos lograr cosas, que queremos esforzarnos porque algunas cosas se den, por hacer algún trabajo. Y nos lleva, amado, a un ámbito donde nosotros tal vez logremos alcanzar algunos de esas metas que nos propongamos. Pero, amado, aún en el servicio al Señor, si nosotros trabajamos a base simplemente de lo que queremos lograr, la satisfacción es temporal. Hay gente, amado, que cree en Dios, que viene, asiste a la iglesia, que sigue a Dios, pero no está disfrutando a Dios. Le sirven al Señor, hacen trabajos para el Señor, caminan ahí, asisten a la iglesia, tienen la mejor intención de hacer cosas buenas para el Señor, pero no están disfrutando al Señor. Y hay gente que asiste a la iglesia, amado, y muchos oran, pero viven frustrados. Muchos creen, pero viven ansiosos por lo que habrá de acontecer. Muchos piden, pero no ven los resultados de lo que esperan. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? ¿Por qué no vemos lo que nosotros estamos esperando? ¿Por qué a pesar de que creemos estamos ansiosos? ¿Por qué a pesar de que oramos estamos frustrados, amado? Y es que, amado, la mayoría de las personas viven anhelando que Dios cumpla sus promesas, pero no han aprendido a disfrutar su presencia. No han aprendido a vivir delante de Él, a deleitarse en Él, a experimentar lo que Él produce en el corazón del hombre, la transformación, amado, a una nueva perspectiva que nos quita la mirada de este mundo y nos pone la mirada en el reino de los cielos. Y mientras eso no cambie, las peticiones entonces se vuelven una carga. Las promesas, amado, a veces se pueden sentir tardías. Y cuando algo se pierde, la fe se debilita. Pero, amado, tenemos que entender que no es falta de fe siempre el problema, sino que en ocasiones el problema es que tenemos falta de deleite. Porque una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es que nosotros aprendamos a deleitarnos en Él. ¿Y qué significa, amado, deleitarnos en Jehová? Es encontrar una satisfacción profunda en el Señor, amado. El gozo de nuestra vida. Que la prioridad de nuestra vida sea Dios mismo. Por encima de las circunstancias. Por encima de nuestros deseos. Por encima de nuestras metas. Por encima, amado, aún de los resultados. No se trata de deleitarse en el Señor, no se trata de sentirse bien, sino que nuestro corazón se alinee con el corazón de Dios, hasta que Él se convierta en nuestra fuente principal de placer, de confianza y de dirección. La palabra establece un orden, amado, que no es emocional, no es opcional, es un principio espiritual y lo vemos aquí en este Salmo 37. Y también lo vamos a ver manifestado en la vida de una mujer que no pidió nada, pero recibió. Perdió y volvió a recibir.
Y vamos a ver el Salmo 37 reflejado en la vida de una mujer que la conoce la palabra como la tsunamita. Una mujer que aprendió a deleitarse primeramente en el Señor. Una mujer que entendió este salmo a plenitud, aunque todavía no hubiese estado escrito para cuando ella vivió esto, amado. Lo escribió ella en su vida. El versículo 3 del Salmo 37 dice: confía en Jehová y haz el bien. Comienza dándonos una exhortación, diciéndonos que confiemos, amados, que aprendamos a depender de Dios, que nosotros optemos porque Dios sea quien sea nuestra primera opción en todas las circunstancias que nosotros vivimos, y que hagamos el bien, que actuemos conforme a su voluntad. ¿Para qué, amado? Para que viva sobre la tierra y que nos apaciente la verdad, para que sea la verdad la que nos alimente, para que sea verdad, amado, lo que nutra nuestra vida. Es necesario que nosotros primeramente aprendamos a confiar en Dios. Hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. A pesar de lo que nosotros estamos mirando, a pesar de lo que está aconteciendo, yo te invito en esta mañana a que tú analices dónde tú estás parado, y es tiempo, amado, que tú decidas que tú dependes. Si de lo que anuncia en el Canal 4, si de que tengas la alacena llena de agua, de productos enlatados, y yo no estoy diciendo que no se prepárese, si no usted es imprudente, un insensato, ¿verdad? Y usted sabe que lo que dice la palabra del insensato. Preparémonos, pero no podemos vivir alarmados, porque nosotros le servimos a un Dios, amado, que es fiel, a un Dios que cumple sus promesas, a un Dios, amado, que no lo ha vencido nadie ni le vencerá, porque es el Todopoderoso. Y ese Dios poderoso, aleluya, y maravilloso, es el que nosotros hemos decidido creerle y servirle. La tsunamita practicaba este estilo de vida. Dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 4, que esta mujer, cuando veía pasar al profeta por allí, le insistía y lo invitaba para que comiera en su casa. Le insistía para que aquel hombre posara en su hogar, y hasta después, cuidando del profeta, le dando el alimento, le dijo al esposo: mira, vamos a hacer una cosa. Yo he visto que este hombre que pasa por ahí es varón de Dios. Vamos a hacerle un cuartito. Le ponemos una cama, una silla, un candelero, para que cuando él pase tenga donde quedarse. Porque yo quiero que la presencia de Dios representada en Eliseo esté en mi casa. Que la presencia de Dios, cuando pase por ahí ese hombre, si él va a morar en algún lugar, sea aquí que él more. La tsunamita tenía un estilo de vida de adoración, de tratar de agradar a Dios, que donde no le importaba los milagros. Esta mujer no era una mujer en crisis, era una mujer pudiente, amado. Tenía torta, le hizo un cuarto al profeta, imagínense usted. Vivían bien. No era una mujer que estaba necesitada de nada, pero le servía a Dios constantemente, buscando que la presencia de Dios estuviera en su casa, que la presencia de Dios, aleluya, se detuviera allí, amado. Y yo no digo que Elías él era la presencia de Dios, pero es tipo de la presencia de Dios, porque era el hombre que Dios había designado para aquel tiempo, para llevar la palabra. Y cuando aquel hombre hablaba, hablaba de parte de Dios. Y ella dijo: si alguien habla de parte de Dios, a ese es el que yo quiero que se detenga en mi casa, que cene conmigo, que entre en mi casa. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y ese, amado, es el nivel que activa a Dios. Obediencia sin necesidad, relación sin condiciones. Aquella mujer no necesitaba nada, aquella mujer estaba bien, pero amaba a Dios, quería que Dios estuviera en su hogar. Bendito el nombre de Jesús. Y es que a veces muchos le servimos cuando necesitamos, pero ella le servía, amado, sin necesitarle nada. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Tu relación con Dios de qué depende? ¿Depende de lo que está pasando o has decidido confiar en Jehová? El salmista continuaba y le decía, después de le dije: confía en Dios, haz el bien y te va a apacentar la verdad, vas a disfrutar en la tierra. Y le dijo, entonces añade en el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Confía en Él. Pero más allá de la confianza, tienes que aprender a deleitarte. Y el deleite no es emoción, el deleite no es música, el deleite no es cantar, no es levantar las manos.
El deleite, amado, es permanecer sin condiciones. Es amar a Dios sin negociar, sabiendo que Él nos amó primero, que entregó su vida por nosotros, que Él lo dio todo, que entregó hasta lo último, que se despojó, aleluya, del ser igual a Dios para hacerse como uno de nosotros, venir, entregarse, morir, ser maltratado, simplemente para redimir nuestras vidas. Es disfrutar su presencia, aunque no haya resultados, aunque no veamos lo que estamos pidiendo, aunque no vivamos, aleluya, lo que estamos anhelando. Deleitarse no es una emoción momentánea, ni un entusiasmo religioso, amado. No es algo que nosotros vengamos aquí y diga, se me pararon los pelos. Sentí la presencia de Dios, los ríos de agua viva como corrían por mi ser. Es decir, a pesar de que no siento los ríos de agua viva, a pesar de que yo me siento agotado, a pesar de que yo no me siento sin deseo, yo voy a ir a la casa del Señor porque el Señor, aleluya, me ha amado. El Señor todo lo ha entregado. El Señor, aleluya, cuando yo he estado en estas circunstancias en otras ocasiones, me ha levantado y yo sé que allí hay refrigerio para mi vida. Yo sé que donde hay esperanza es únicamente en la presencia del Señor. Bendito Dios. Es reposicionar a Dios como tu mayor fuente de satisfacción, amado. Que no haya otra cosa en tu vida, ni trabajo, ni hijo, ni mujer, ni aleluya, ni nada que te pueda dar una mayor satisfacción que saber que tú estás pasando tiempo deleitándote, aleluya, relacionándote con el Dios de los cielos. Esta mujer sunamita servía de esta manera y bendijo a Eliseo porque era varón de Dios. Esta mujer no pidió nada. Esta mujer no solicitó nada de parte de Dios. Ella solamente quería hacer lo mismo que aprendió de Dios. A dar, a entregar su vida, a entregarse en servicio, a bendecir, aleluya, a aquel hombre de Dios que pasaba por su casa todos los años. Porque el salmista le dijo, deleítate en Jehová, porque Él va a conceder entonces las peticiones de tu corazón. Porque, amado, cuando tú te deleitas en Dios, tus deseos cambian. Y entonces Él cumple los deseos transformados de tu corazón porque están alineados con los de Él. Y esta mujer que no pidió nada, esta mujer que entregaba, aleluya, hasta sus recursos para bendecir a aquel hombre, fue vista por el profeta. Y el profeta vio que ella se deleitaba en el Señor, que ella confiaba en el Señor, que vivía una vida agradable al Señor. Y aquel profeta mandó a su siervo Jesse y le dijo, mira, esta mujer siempre cuida de nosotros con esmero. Esta mujer nos cuida. Vete y pregúntale qué quieres que yo haga por ti. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, mira, no, yo estoy bien. Yo vivo en medio de mi pueblo. Como quien dice, si yo necesito hablar con ellos, yo voy allí y hablo con ellos. Pero el Eliseo, como Dios, siempre amado, que Él ve que nosotros nos deleitamos en Él, quiere bendecirnos. Y miró a esta mujer y le dijo a Jesse, ¿y qué vamos a hacer nosotros por ella? Y Jesse, como era un tipo observador, era medio metió las patas otras veces, pero era un tipo observador, dijo, mira, ya no tiene hijos y su esposo es viejo. Y entonces la mandó a llamar y le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y usted podrá decir, esta mujer no pidió nada, ella no pronunció nada, la palabra no registra que ella pidiera nada, amado, pero Dios conoce el anhelo de nuestro corazón. Dios conoce más allá de lo que nosotros pronunciamos por nuestra boca. Dios es capaz de ver, amado, allí en nuestro interior qué es lo que tú estás anhelando. Y Dios sabía, aleluya, que esta mujer anhelaba un hijo. Imagínese si lo anhelaba, que ella le dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Le dijo, no te pares ahí. Con eso no trabajes. Porque si tú me ilusionas con eso, ahí sí que está bien duro. Que no te he pedido nada, que yo le sirvo a Dios con agrado. Pero Dios conoce, amado, nuestros anhelos.
Dios conoce las cosas que nosotros añoramos. Dios conoce, amado, las cosas que nosotros necesitamos. Y aquella mujer, aleluya, concibió y dio a luz. Al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Dios, esta mujer, la tsunamita, nunca pidió un hijo, pero Dios se lo dio. Porque Dios, amado, es capaz de responder aún lo que nosotros callamos. Él conoce, amado, lo que nosotros escondemos. Por eso esta mujer le dijo, no te burles. Ella nunca expresó el anhelo, pero el anhelo estaba allí. Dios es el que escudriña los corazones, amado. Y Dios, amado, restaura lo que aún nosotros hayamos dado por perdido. Y esta mujer recibió la bendición de Dios, se deleitó. Dios concedió la petición de su corazón. Pero llegó un suceso fuerte a la vida de esta mujer. Dice que el niño se sintió mal de la cabeza mientras estaba con el papá. Y él mandó a que lo llevaran donde la mamá, y mientras la mamá lo cuidaba en sus brazos, aquel niño murió. Aquel niño murió en los brazos de esta mujer. La mujer que había recibido algo que ni ella había pedido, pero que Dios sabía que era un anhelo de su corazón. Y es que, amado, a veces nosotros podemos ver que alguna promesa en nuestra vida se rompe, pero ahí es donde se filtra la fe. Si la fe es real, si nosotros hemos verdaderamente decidido confiar en Dios, porque mientras todo va bien, amado, todos creen. Mientras todo parcha bien, aleluya, qué bueno es, como dice el corito, ¿verdad? Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando la vida no da problema, qué cosa buena. Pero esta mujer le alabó entonces desde su quebranto, desde la situación difícil, amado, porque ella se lo advirtió al profeta. Ella le dijo, no te burles de mí. Eso es algo que yo anhelo, pero ni me había atrevido a pedírselo a Dios. Pero cuando algo muere, amado, se revela entonces lo que hay en nuestro corazón. Hay veces que las personas, cuando pasan por experiencias como la que pasó la tsunamita, se frustran. Algunos se alejan. Algunos entierran la promesa que habían recibido. Y hoy tal vez, amado, nosotros estamos experimentando, tú estás experimentando alguna situación que te haya pensado, que tú hayas pensado dejar de creer, dejar de esperar o dejar de intentarlo. Pero, amado, no porque Dios haya fallado, sino porque tal vez tú hayas visto que algo murió en el proceso. Y era esta tsunamita que tenía a su hijo allí en sus brazos. Era una mujer que, como ella experimentó a Dios, ella conocía a Dios, ella no estaba dispuesta a dejar aquella promesa allí muerto. Aquella mujer entonces tomó una decisión, amado, difícil. Y esta mujer lo que hizo fue que tomó su hijo y fue y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Esta mujer regresó al lugar de la promesa. Esta mujer regresó al aposento. Ella fue al lugar donde Dios le habló, a donde ella entendía que estaba la presencia de Dios, aleluya. Y ella no determinó, aleluya, rendirse, sino que acudió al lugar donde todo comenzó, donde Dios habló a su vida, donde llamó a aquel varón y le dijo, mira, tú tienes un anhelo, yo te voy, para el año que viene vas a tener un hijo en tus brazos. Y fue y lo puso allí, amado, delante. Vamos a tomar el aposento como si fuera tipo de la presencia del Señor. Y puso a su hijo allí, pero no se quedó allí. Porque el Salmo continúa, ¿verdad? Él dijo, deleítate en Jehová, concederá las peticiones de tu corazón. Pero dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. Y la palabra, amado, encomienda en el hebreo significa rodar o transferir una carga. Y, amado, no era algo simbólico, sino que la palabra tiene un significado de quitarte la responsabilidad del control y colocarla en el Señor. Así que cuando dice encomienda, lo que dice es que transfieras tu carga
al Señor. No significa que te tengas que te desatiendas de la carga, que no prestes atención a lo que estás haciendo, sino que tú cedas la dirección sin dejar de atender el asunto, sin abandonar la acción. Cuando dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino, dice, sigue trabajando, pero no controlas el resultado. Sigue planificando, pero sin ansiedad por el desenlace. Sigue caminando, pero bajo una autoridad superior, la autoridad del Dios de los cielos, que es el que tiene control de todas las cosas. Lo decimos, lo cantamos, lo predicamos, pero tenemos que consumirlo. Dios es quien está en control de nuestras vidas. La tsunamita, amado, dejó a su hijo allí en el aposento y se aseguró de que la presencia de Dios, de verdad, tomando a Eliseo, entrar allí. Ella fue, aleluya, ella dijo, yo voy a dejarlo aquí, pero aquí no está el milagro está de frente, delante de la presencia del Señor, aleluya. Y ella se aseguró de que la presencia de Dios entrara allí. No entró ella, cuando el profeta llegó entró solo y ella dejó todo en sus manos. Y a veces, amado, nosotros tomamos la decisión de confiar en Dios y pedirle a Dios que intervenga, pero queremos entrar con Él en el aposento. Queremos decirle cómo hacerlo. Queremos dictarle las instrucciones de lo que Él debe hacer, el tiempo en el que Él lo debe hacer. Pero el salmista no dijo solamente encomienda a Jehová tu camino, sino que le dijo y confía en Él. Y aquí el texto aprieta más. No basta con entregar. No es solamente transferir la carga. Tienes que confiar después de entregar. Porque mucha gente, amado, dice que entrega, pero sigue controlando mentalmente el asunto. Sigue dudando, sigue temiendo. Y, amado, si nosotros no depositamos toda nuestra confianza en el Señor, no vamos a obtener lo que Dios tiene para nuestra vida. Si nosotros seguimos, aleluya, tratando de controlar la forma en la que Dios va a hacer las cosas, no se le llama confianza, es un ritual espiritual, es algo que decimos, es algo que creemos que cuando decimos se logra, pero no se logra cuando lo decimos, se logra cuando lo internalizamos y lo absorbemos en nuestro corazón, cuando aprendemos a descansar en Dios, aunque no veamos los resultados, aunque no veamos lo que esperamos, se llama confianza cuando nosotros esperamos en Dios. La confianza, amado, implica aceptar el ritmo de Dios. Qué duro es. Porque tenemos prisa, porque nos duele, porque nos afecta, porque nos limita. Es aceptar el método de Dios, amado, porque no entendemos cómo Dios es que Dios quiere obrar, no sabemos cómo Dios lo quiere hacer, hay mil formas de las que Dios lo puede hacer, pero tenemos que aceptar, aleluya, el método que Él quiera escoger, aunque tú no lo conozcas, tienes que confiar y esperar en el método que Dios quiere, aleluya, lograr para sacarte de la situación en la que tú te encuentras. Y aceptar los tiempos, amado, que nosotros no controlamos. Aceptar que Dios va a obrar aunque no veamos el ritmo, no veamos el tiempo, aunque entendamos que ha pasado tiempo suficiente, aunque esperamos que no podemos esperar más por el milagro, tenemos, aleluya, que saber que el tiempo de Dios es perfecto. Él es el que conoce los tiempos y Él es el que sabe todas las cosas. Hubo una actitud diferente en el corazón de la tsunamita. Esta mujer que encomendó a Jehová su camino, había un problema allí, ¿verdad? Y ella lo dejó allí el muchacho en el aposento y ella se fue. Le dijo al esposo, voy para allá para donde el varón de Dios. Y él le dijo, adiós, pero si no es luna nueva, no es aquello, no ha pasado nada, no hay fiesta, ¿por qué tú vas para allá? Y ella le dijo, ten paz, tranquilo, voy para allá para donde el profeta. Y de camino de entonces se encuentra a Jesse porque Eliseo vio que venía y Eliseo envió a Jesse para que llegara hasta donde ella. Y Jesse le preguntó, ¿todo el mundo está bien en tu casa? Y ella le dijo, bien. No porque todo estaba bien, sino porque ella había decidido confiar.
Pero al llegar frente a Eliseo, amado, dice que ella se asió de sus pies. Y le dijo, y Eliseo no le dijo nada. Eliseo representaba a Dios para ella. Y ese, amado, es el lugar cuando nosotros tenemos que ir cuando hay dificultades en nuestra vida, cuando tenemos necesidad, la presencia de Dios. Cuando te encuentres a alguien que te diga, mira, todo tranquilo. Cuando te encuentres al otro, sí, no, está todo bien. Pero cuando vayas delante de la presencia de Dios, no tenemos que frontear. Pero ese es el lugar correcto, porque ese es el que sabe las intenciones, amado. A veces nos detenemos a contarle a todo el mundo. A veces nos detenemos a decirle a todo el mundo, amado, y no vamos delante de la fuente, no vamos delante de la presencia del Señor, donde estamos llamados a derramar nuestra alma. Ella le dijo a todo el mundo, a uno le dijo paz, al otro le dijo, sí, todo bien. Pero cuando llegó delante de la presencia del Señor, dijo, tú sabes lo que me pasa a mí, tú sabes lo que está pasando. Y aunque Eliseo revela que Dios no le había revelado cuál era la necesidad de ella, aleluya, no estaba mirando a Eliseo, ella estaba mirando a la fuente, y fue delante de aquel hombre y le asió de sus pies, aleluya, y le contó, aleluya, lo que estaba pasando. Y allí Eliseo mandó a Jesse como emisario delante, y ella le dijo, pero olvídate de eso, tú mandaste a Jesse, pero yo no me voy de aquí, tú vas conmigo, yo no me voy a separar de ti, porque yo necesito que la presencia de Dios llegue a mi casa, que la presencia de Dios llegue hasta donde está mi hijo, la presencia de Dios, aleluya, llegue al lugar que yo preparé, el aposento que yo preparé. Y a veces, amado, es necesario que miremos nuestra casa, si en nuestro interior hay un aposento, si hemos preparado un lugar para Dios en nuestra vida, porque, amado, a veces pasa a todo el mundo, pero no hemos preparado un lugar para que Dios more en nuestra vida. Esta mujer, aleluya, lo hizo físicamente, pero nosotros espiritualmente tenemos que preparar un lugar en nuestra vida para que Dios more allí. Y esta mujer no dejó al profeta, le dijo, no me voy a separar de ti. Habrán mandado a Jesse, pero nosotros vamos para allá, yo voy contigo. Y aquel hombre, aleluya, fue con ella y llegó hasta allí. Y lo último que menciona el versículo 5, luego de decir, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y esta, amado, es la presencia de Dios, aleluya, obrando en nuestra vida. Dice que aquel hombre llegó hasta allí, entró en el aposento, cerró la puerta, ella perdió el control, ella no sabía lo que estaba pasando. Ella, de aleluya, le entregó a su hijo al Señor. Y cerrando la puerta, Eliseo entró y Dios obró en la vida de aquel niño, y aquel niño regresó a la vida. Y a veces nosotros malinterpretamos este Dios hará como quien dice que Dios va a hacer lo que nosotros queramos. Pero lo que dice, lo que significa el hará es que Él va a actuar conforme, aleluya, a su voluntad. Él interviene, Él ejecuta, Él produce resultados, aleluya, pero conforme a su voluntad, su tiempo y su propósito. El énfasis, aleluya, de que Él hará no está enfocado en los resultados, está enfocado en que Dios va a intervenir, en que la decisión que Él tome para nuestra vida es la mejor, que no importa el resultado de lo que Él hiciera, aleluya, Él va a obrar. Y la tsunamita, amado, recibió con vida a su hijo, porque Dios, amado, no solo da las promesas, sino que las defiende. Dios no solo comienza algo, sino que Él está dispuesto a terminar la buena obra que inició en cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros aprendamos, aleluya, a confiar en Él, a deleitarnos en Él, a disfrutar, aleluya, la vida en Cristo, aleluya. Pues si hay algo, amado, en tu vida en esta mañana, una promesa de Dios que parece muerta, déjame decirte que al igual que la tsunamita, estás en el territorio de un milagro. No estás en el territorio de la derrota. Estás a la expectativa de que Dios obre. Estás a la expectativa de que Dios haga algo en tu vida, de que Él se, aleluya, manifieste su poder, y entonces nosotros seamos testigos de las obras que Él puede hacer, aleluya, en medio de su pueblo. Estás en el territorio de un milagro. Yo te invito en esta mañana que tú vayas delante de la presencia del Señor, pero no a pedir,
Tenemos que aprender, amado, a rendirnos. Tenemos que aprender, amado, a deleitarnos. Tenemos que aprender a confiar en Él. Porque dice la palabra que confiemos en Él, nos deleitemos en Él. Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Encomendemos a Él nuestro camino, confiemos en Él y Él hará. El problema, amado, nunca es la promesa. El problema a veces es que dejamos de deleitarnos en el Señor. El problema es que no aprendemos a disfrutar la vida en el Señor. Y a veces con el primero que nos cruza en el camino, nos queremos desgarrar las vestiduras y decirle: Dios, esto no es fácil, y esto está pasando, mire, vaya, llore, laméntese, pero laméntese con el que puede resolver algo en su vida, porque yo no hago nada. ¿Qué usted me va a resolver a mí? Usted me puede acompañar y reírse con los que ríen y llorar con los que lloran. Eso es lo que dice la palabra, más nada. Podemos, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, en el ámbito espiritual, pero cuando estamos desgarrados, vayamos delante de la presencia del Señor. No es que nos abrace el hermano, amado. Nosotros estamos llamados a amarnos y a darnos amor y a soportarnos y a llevar las cargas los unos de los otros. Pero cuando la situación aprieta, cuando la situación está difícil, usted tiene el mejor recurso: Jesucristo el Señor. Aleluya. Así que si hoy, amado, corregimos eso, tenemos que prepararnos. Porque aunque usted crea que la promesa que Dios le dio está muerta, aunque usted cree que lo que usted está pasando no tiene solución, aleluya, si según resucitó al hijo de la tsunamita, resucita la promesa en su vida. Resucita lo que usted ha estado esperando. Solamente confíe, deleítese en Jehová y encomiende a Él su camino y Él hará. Dios le bendiga en esta mañana. Estemos en pie. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Damos gloria al Señor, aleluya.